Hola, en los próximos minutos vamos a mostrar la generalidad sobre las diferentes posibilidades de intervención en los trastornos cognitivo-conductuales, llamados también síndromes demenciales. Nos vamos a referir a todo el espectro, no solo los degenerativos, sino que aquellos que son secundarios a otra causa, como hemos visto, particularmente los accidentes cerebrovasculares. Hay que tener en cuenta que las intervenciones pueden empezar desde momentos tan tempranos como podríamos denominar estadios preclínicos, y son aquellas oportunidades que tenemos para mejorar nuestra reserva cognitiva, es decir, nuestra capacidad, nuestras conexiones, nuestro remanente o acumulación de los ambientes cognitivos o de los diferentes dominios. Por ejemplo, una posibilidad de intervención temprana, o sea, en la persona muy joven, es una buena y completa educación, lo que va a permitir poder realizar actividades más complejas durante la vida de ese sujeto, lo que lo va a llevar a tener mejores condiciones, mejores conexiones y mejor rendimiento cognitivo. En la etapa media, el control y estar atento a la hipertensión y corregir la obesidad o tratar uno o ambos factores es muy importante, sobre todo cuando hablamos de personas de 50 años o menos. Y aquellos que van a tener un impacto importante en estadios más tardíos, o sea, hablamos de personas de más de 60 años, van a ser el tabaquismo, antecedentes de depresión o eventuales episodios de delirio, la realización de actividad física, el aislamiento social y la diabetes. Todos factores que pueden ser mejorables o evitables para que tengan una menor posibilidad de participación en un deterioro futuro. Otro de los aspectos que podemos abordar es la intervención específica sobre los síntomas que tienen que ver con el deterioro cognitivo-conductual, en el cual se va a afectar no solo la conducta del sujeto, sino que la esfera cognitiva, en la que teníamos varios dominios. Tenemos dos grandes tipos de intervenciones. La farmacoterapia, en los cuales básicamente en uso hay dos grupos de fármacos, que son los inhibidores de la colinesterasa, como el donepezilo o la ribastigmina, para mencionar dos de los tres, y la memantina, que es un fármaco que actúa sobre los receptores NMDA, que tienen que ver con el glutamato, los cuales, como discutiremos más adelante en los capítulos que tenemos escrito, para tener un rol de mejorar algunos aspectos, sobre todo en algunos pacientes, y reducir, al menos inicialmente, la posibilidad del impacto de memoria o el impacto de algunos aspectos conductuales. Por otro lado, la otra alternativa de intervención, además de la farmacológica, es la intervención cognitivo-conductual, que se ha hecho muy popular y se ha difundido mucho en el último tiempo, en los cuales tenemos diferentes tipos. Vamos a considerar el enriquecimiento cognitivo, en el cual son estrategias que normalmente las dirige algún profesional del ámbito de la salud, puede ser un psicólogo, o hay distintas vertientes que pueden trabajar sobre esto, en el cual tiene que ver con enriquecimiento del entorno, mejorar los recursos, mejorar todo lo que tiene que ver con el uso de objetos y complejidades. Por otro lado, la sociabilización, que es muy importante, y la estimulación multisensorial. Simplemente hay numerosos abordajes y múltiples maneras de trabajar en el enriquecimiento cognitivo. Por otro lado está la rehabilitación cognitiva, en el cual podemos considerar que trabaja particularmente con un dominio, y esto tiene que ver, como la memoria es uno de los dominios más comunes que se afectan en el Alzheimer, a modo de ejemplo, trabajar con ejercicios de memoria. Por otro lado tenemos el entrenamiento cerebral, que tiene que ver con la generación de nuevas habilidades, ya sea por repetición en el uso de herramientas o en el uso de implementos, aprender el manejo de estos nuevos,
o generar alguna habilidad, alguna competencia nueva en esa persona. Y finalmente, la otra posibilidad de intervención cognitivo-conductual es la actividad física, que se sabe que la actividad física mejora y aumenta las conexiones cerebrales y tiene un efecto pro-cognitivo demostrado. Por otro lado, tenemos el tratamiento de las comorbilidades psiquiátricas, ya sea como parte del síndrome demencial o como factores de riesgo previo o asociados tempranamente con el desarrollo de las demencias. Los síntomas psicóticos, entre los que tenemos las alucinaciones o los delirios, la ansiedad y la depresión, sobre todo la depresión, que es un factor de riesgo claramente asociada con los deterioros cognitivo-conductual, los trastornos del sueño, que tienen un manejo puntual y que son comunes que se afecten en los pacientes con demencia, lo mismo que la apatía, que es un trastorno importante de difícil manejo, en el cual el paciente tiene poca motivación, que lo lleva a socializar poco. Es una suma de elementos de la esfera psiquiátrica y conductual. Por otro lado, pacientes que tienen con la demencia iniciada o en el cuadro de demencia, agitación y agresión, que merecen todo un capítulo que ya lo desarrollamos más adelante en esta unidad. Por otro lado, es importante, como parte integral del tratamiento de esta patología, tener en cuenta minimizar los daños. Los daños que estos sujetos pueden tener son una complicación más que tiene que ver con el síndrome demencial. El paciente puede tener trastornos del apetito y no alimentarse adecuadamente, lo que lo lleva a desnutrirse. Por otro lado, los trastornos de deglución que se asocian en estas personas, que tienen que ver con múltiples factores, hacen que tengan más riesgo de broncoaspiración. Los medicamentos, que muchas veces los psicofármacos tienen la posibilidad de confundir, de alucinar, de generar inestabilidad, caídas y daños. La discusión y la implementación del manejo de vehículos, que en muchos pacientes es todo un problema familiar, social, que son resistentes a dejar de manejar el vehículo cuando pueden tener distintas afecciones en los dominios, como por ejemplo alteración visoespacial, lo que los lleva a no poder cuantificar ni interpretar su entorno para manejar un vehículo. Lo mismo para objetos de riesgo, que pueden ser cuchillos, armas que uno tenga en la casa. Por otro lado, el ambiente seguro, que tenga que ver con las condiciones del suelo, las condiciones de las paredes, las condiciones de la silla, todo lo que pueda ser de riesgo para estas personas que no manejan su entorno, su relación con el entorno adecuadamente, y pueden resbalarse de la silla, tropezarse con un escalón, resbalarse en el baño, etc. Prevenir el abuso, que no es un problema menor, ya que estos pacientes en distintos ámbitos pueden ser víctimas de abuso, tanto por su carácter, como castigarlos, como atarlos, como, tener varias intervenciones, y algo comentamos específicamente en uno de los escritos de esta unidad. Y las negligencias, sobre todo generadas por las personas que lo cuidan, que lo exponen a veces al paciente a una circunstancia de riesgo. Estos riesgos, repito, tienen que ver con agregar una patología o un problema. Si estos pacientes tienen una fractura de cadera por una caída, por darle un psicofármaco o porque el ambiente no estaba en condiciones y era de riesgo, hace que estén postrados más tiempo, se van a desnutrir, tienen osteoporosis, y así se van sumando factores negativos. Finalmente, las intervenciones futuras, que tienen que ver con lo que hemos hablado en las primeras unidades y que se vinculan básicamente con los factores hoy establecidos que tienen las demencias degenerativas, con la producción y acumulación de proteína amiloide y proteína tau. Entonces, los enfoques farmacológicos a futuro y de otro tipo tienen que ver con el mejor clearance o eliminación de la proteína tau que se produce, sobre todo la proteína tau fosforilada, como comentamos antes, reducir la toxicidad de la proteína amiloide o tau por algún medio, neutralizando su acción tóxica, reducir la inflamación, que es un factor que se asocia
con la cascada que lleva a la neurodegeneración y por supuesto de alguna manera reducir o al menos limitar el mecanismo neurodegenerativo a través de terapia genética o de otro tipo de intervención farmacológica o de otra manera. Todo esto está muy en las miras hacia un futuro que esperemos que se acerque más rápido de lo que pensamos para que nos facilite la accesibilidad a alguna posibilidad concreta para hacer que estos problemas, sobre todo los neurodegenerativos, ante los cuales hoy no hay mucha posibilidad, podamos modificar el curso de la enfermedad. Muchas gracias por la atención y espero que sea claro. Les dejo un saludo.